Bienvenidos a Secretos de Lily. Hola, gracias por unirte a mí en Secretos de Lily. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en un libro fascinante, Encuentra tu persona vitamina. Para garantizar la mejor calidad de audio y la claridad en la presentación de este tema, hemos dividido el contenido en 5 partes. Si quieres que te notifiquemos directamente cada vez que subamos un nuevo episodio, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Te prometo que valdrá la pena. Continuamos con la tercera parte. 10. ¿Amamos como nos amaron? Considero fundamental ayudar al ser humano a comprender mejor su mente, su cuerpo y su historia emocional. Intento curar y aliviar las dolencias del alma, acompañando a las personas en su conocimiento interior para sacar así su mejor versión. En mi primer libro, transmití la importancia de unir cabeza y corazón desde el punto de vista físico y psicológico. Faltaba un ángulo muy importante en nuestro estudio del individuo: las relaciones humanas. El afecto, el cariño, la ternura, la amistad, la intimidad o el amor son conceptos maravillosos que determinan la calidad de la vida. Muchas de estas relaciones se construyen en función de algunos momentos clave de la infancia. Esta idea la voy a desgranar en diferentes fases. Dibujo muy mal. No tengo ninguna habilidad para ello, pero he intentado a través de algunos esquemas poner en imágenes lo que tengo en mi cabeza. Voy a empezar con una idea: los cimientos emocionales, que explican la influencia que tienen algunos momentos decisivos de nuestra infancia en algunas decisiones que tomamos décadas después. Los cimientos emocionales. Durante la niñez, suceden acontecimientos que van a marcarnos toda nuestra vida. El cerebro asimila esas situaciones como conocidas. Lo vivido en casa se ve como normal, y a esta base estructural que se forma, yo la llamo la zona conocida del cerebro. En ella se asientan las bases, los cimientos emocionales, con las que crecemos, y es esa la zona de la mente que hará que detectemos como buenas o malas cosas que posteriormente nos sucedan en la edad adulta. Los ladrillos, cerebro, y el cemento, el corazón, que configuran en gran parte cómo seremos capaces de querer en el futuro y cómo aprenderemos a gestionar las emociones, se ponen en la edad más tierna. Imaginemos a alguien que sufrió una infancia donde había un padre alcohólico, unos padres que se hablaban y trataban mal, una niñez en la que se convivió con agresividad o gritos, donde uno experimentó penurias económicas o una mala gestión del dinero, o presenció mentiras y engaños habituales. Todo ello dejó su pozo y ha tenido influencia en quien se ha ido convirtiendo de mayor. En la imagen de la página 115 puedes ver esos cimientos que se van formando. Si hemos vivido en una familia donde no ha habido muestras de afecto y lo que reinaba eran la indiferencia y la frialdad, normalizaremos esa actitud y probablemente seamos personas a las que nos cueste expresar nuestro mundo afectivo. Validar de adultos lo que vivimos en la niñez. Lo interesante es que a medida que nos hacemos mayores, sufrimos una evolución con respecto a lo que hemos vivido. Quizá fuimos capaces de sanar esa herida y no nos genera impacto en nuestro día a día. Quizá se ha quedado enquistada y ha dejado una profunda huella en nuestra forma de ser. O quizá está ahí, adormilada e inconsciente, y no la hemos sabido gestionar y canalizar hasta que en un momento determinado estalla. ¿Nos determinan siempre los cimientos emocionales? Afortunadamente no. No siempre sucede de esta manera. Pueden darse 3 opciones: haberlo sufrido y no haberlo curado o superado, haberlo sufrido y haberlo superado y madurado de forma correcta, haberlo sufrido pero no ser consciente de llevar esa herida en el corazón y por tanto ser esclavo de circunstancias o relaciones dolorosas que siguen teniendo su impacto en la edad adulta. En ocasiones, la mente realiza un ejercicio de superación y maduración, pero para ello requiere haber hecho un clic interior, es decir, haber atravesado un punto de inflexión donde somos conscientes de las cosas y uno lo trabaja, lo analiza, lo acepta.
Qué importante es la aceptación y, de cierta manera, perdona o supera el dolor o trauma. Más de la mitad de la gente repite patrones sabiendo que no es lo más adecuado, pero de corazón siente que hay algo que le une a las conductas de su infancia y no puede deshacerse de ellas. A la larga, esto suele conllevar relaciones de dependencia, tóxicas, dolorosas o profundamente dañinas. El caso de Carmela. No sé qué me pasa. Elijo mal a los hombres. Siempre me acaban siendo infieles y creo que hay algo que no hago bien. Ahora tengo pareja y vivo en una situación de total desconfianza y no disfruto de la relación. Carmela es una mujer alta, guapa y muy atractiva. Es secretaria de un abogado y profesionalmente se siente afortunada. La impresión que transmite es de una mujer segura de sí misma. Está angustiada. Le pido que me describa a sus 3 novios y de forma analítica voy desmenuzando la forma de ser de cada uno de ellos. Descubro que hay un denominador común. Le gustan los hombres ambiciosos, mujeriegos, seductores y con mucha labia. Le pregunto cómo era la forma de ser de su padre. Mi padre le fue infiel siempre a mi madre. Recuerdo verla sufrir y llorar. Pasó por varias depresiones. Siempre he admirado la fidelidad y es algo que busco en mi vida, pero no sé por qué acabo con hombres que me engañan. Mi padre no era un buen marido, pero sí un buen padre. Siempre me quiso mucho y yo era muy especial en su vida. Los cimientos emocionales en Carmela entremezclan un padre del que recibía mucho amor, una madre herida por la infidelidad de su marido y la rabia que le generaba esa actitud. La polaridad hacia su padre la focaliza en sus relaciones de pareja. Su cabeza comprende que no le convienen los hombres mujeriegos, pero su corazón se siente atraído por ello. Ahora, con 35 años, no sabe elegir bien. Carmela lo que busca de cierta manera es demostrarse a sí misma que puede cambiar a un hombre infiel. Lo que su madre no fue capaz de conseguir, ella lo ansía de forma más o menos inconsciente. Es necesario analizar su infancia y sus cimientos emocionales para que entienda cómo funciona su sistema de apego y de relación con los otros. ¿Amamos como nos amaron? En la zona conocida del cerebro, durante la infancia, puede haber situaciones como que el padre sea alcohólico, que haya unos padres que se gritan, que sea una familia donde no se expresa afecto. Eso, en la edad adulta, la cabeza analiza y sabe lo que está mal, y el corazón se involucra y lo acepta porque está en la zona conocida del cerebro. El caso de Celia. Celia tiene 23 años. Está soltera y vive con sus padres y un hermano en Madrid. En su trabajo tiene una situación complicada. Su jefa es una mujer con un carácter difícil y a veces la cansa. Soy secretaria en un departamento de comunicación. No tengo mucha responsabilidad. Trabajo media jornada y me pagan como becaria. Pero mi jefa me trata cada día como si estuviéramos solucionando una emergencia nacional. Me llama, me grita, me exige. Me corrige todos los mails, aunque sea algo superficial y sencillo. Es profundamente demandante y el tono de voz es agresivo. A veces me pide que le solucione temas personales de sus hijos, en pleno fin de semana. Y si no le contesto el teléfono me insulta y me denigra. Me sorprende que aguante en un trabajo donde las condiciones, tanto económicas como personales, no son buenas. No me gusta cómo me trata, pero lo soporto. En algún momento buscaré otra cosa, afirma. Le pido que me hable de su familia. Mis padres no se llevan bien. Mi madre lleva la voz cantante en casa, manda muchísimo y es una mujer hiperactiva. Siempre está haciendo algo. Es poco cariñosa, más bien arisca y muy exigente. Recuerdo que nos levantaba a las 7 de la mañana los fines de semana para estudiar, hacer ejercicio o realizar alguna actividad deportiva. Si sacábamos menos de un notable, nos hacía repetir los deberes y como castigo hacíamos hojas interminables de caligrafía, números y lectura. Incluso nos obligaba a estudiar poesías y textos para fortalecer la memoria. En casa nunca había un momento de pausa o de descanso. Mi padre, en cambio, es muy callado y cariñoso.
A mi madre le exaspera que nos abrace y sea tan permisivo, y eso causa muchas disputas entre ellos. Celia ha crecido con una madre dura y exigente. Toparse con una jefa como la que tiene no activa su sistema de alerta de forma consciente. Ella percibe esta actitud como normal o conocida, ya que le recuerda los cimientos emocionales. Su voz interior, de la que luego hablaremos con calma, le avisa de que no es adecuado, pero no logra captar la gravedad del asunto. Sus ataques de pánico los asocia a la carga de trabajo y no a la relación con su jefa. Por fin termina entendiendo cómo percibe la exigencia de otros y su incapacidad hasta ahora de marcar límites. Está acostumbrada a aguantar y a obedecer desde la sumisión. Es necesario trabajar ciertas habilidades para aprender a protegerse y poner límites a situaciones intolerables, y saber comunicarse y expresar cómo nos sentimos. En la actualidad, Celia conoce lo que no le conviene, porque como ella misma reconoce, si no mejora en esto, acabará con una pareja que le trate mal y lo aceptará como bueno. Los cimientos emocionales pueden arrastrar una herida más o menos fuerte. Por supuesto, la esperanza existe y pueden ser desbloqueados y sanados. La llave consiste en ser conscientes de nuestra historia, comprender cuáles son nuestros orígenes y cómo está formado nuestro mundo emocional. Nos ayuda a entendernos para tomar las decisiones de forma adecuada o gestionar los temas de la mejor manera. Haberlo trabajado e interiorizado lleva a la sanación y a cambiar los patrones de comportamiento. La confusión en la educación. Mi padre ha sido y es una persona decisiva en mi vida personal y profesional. Lo considero un auténtico regalo del cielo. Durante mi infancia y juventud, acudía asiduamente a su consulta. Él trabajaba durante largas horas y llegaba tarde a casa. A pesar del tiempo que dedicaba a su labor profesional, siempre tuve la sensación de padre presente, preocupado por nosotros y disponible para jugar, enseñarme cosas o escucharme. Hace una pareja única con mi madre y se complementan de una forma muy especial. Tiene una facilidad innata para contar cuentos, algo que sigue haciendo con mis hijos. Y cuando era niña, pasaba horas escuchándole narrar historias fantásticas de personajes inventados que, curiosamente, han vuelto ahora a la vida en los cuentos de sus nietos. Cuando mi madre nos llevaba a visitar a mi padre a la consulta, su secretaria le avisaba y salía a darnos un beso y nos dedicaba unos minutos. Más tarde, al empezar a cumplir años y cuando ya cursaba medicina, previo permiso del paciente, me dejaba entrar y me presentaba a la persona que tenía delante, siempre con una delicadeza y un cariño enormes. Me encantaba ese primer contacto y el trato cercano que siempre ha tenido con sus pacientes. Él suele decir que la psiquiatría es una rama de la amistad. Una de las virtudes que debe tener un buen padre o madre es saber escuchar los problemas de su hijo. En primer lugar, hay que ganarse su respeto, que en su mente infantil seamos un puerto seguro, al que se pueda acudir ante cualquier problema, miedo o duda. Eso exige ganarse su confianza, aunque no es suficiente. Si el niño acude a nosotros y nos nota impacientes, percibe que no tenemos tiempo o le interrumpimos para imponer de manera cortante nuestros argumentos o perspectivas, a la larga le perderemos, se alejará de nosotros. Como hija, he acudido muchas veces a mi padre para confiarle mis preocupaciones. Es de esas personas especiales, como dicen que también lo era mi suegro, que cuando estás con ellas el tiempo parece detenerse, puesto que te dedican toda su atención, dejando cualquier otra cosa al margen. En segundo lugar, por tanto, tenemos que saber escuchar. Escuchar no es solo dedicar tiempo, también hacer el esfuerzo de no desconectar de la conversación, aunque la consideremos irrelevante. Lo que para nosotros, adultos, es una nimiedad o algo de solución evidente, para nuestro hijo es un tema lo suficientemente importante para buscar nuestro consejo o solo nuestra empatía. Esos momentos son decisivos y se recuerdan en la edad adulta, forjando así el vínculo padre-hijo. En tercer lugar, hay que aprender a gestionar la paciencia.
Si notas que te frustras con facilidad, aléjate y analiza el origen de esa emoción tóxica. Evita herir a un hijo por algo que te exaspera, porque esas palabras pueden ser una daga en el corazón de tus hijos que perdure en el tiempo. A veces, debajo de esa agresividad que aflora ante momentos de desobediencia o rabietas de los hijos, está ese niño interior que llevamos dentro, herido, que no sabe reaccionar correctamente. Ese enfado y esos gritos son la parte más instintiva en la que desaparece nuestra faceta racional y sentimental, dando paso a lo más primitivo de nuestra psique. Ante eso, insisto, marca distancia, vete, enciérrate en tu cuarto, pero evita herir al pequeño que tienes delante. Sobreproteger o manipular. El apego se ha erigido como un pilar fundamental de la psicología en las últimas décadas y considero importantísimo que se conozca en la familia, en el ámbito educativo, sociológico, psicológico e incluso político. No puede existir gente en el siglo XXI que no tenga nociones sobre estos temas, ya que son básicos para disfrutar de una vida plena y poder buscar nuestra mejor versión como adultos, como pareja, como padres, como hijos y como seres sociales que somos. El ser humano necesita desde que nace cariño, alimentación y apoyo. Dependiendo de cómo reciba estas necesidades, desarrollará más o menos resiliencia, es decir, la capacidad de gestionar las adversidades y la frustración, elementos claves para disminuir la probabilidad de sufrir algún trastorno mental en el futuro. El apego es un vínculo emocional desarrollado entre dos personas cuyo objetivo inmediato es la búsqueda y el mantenimiento de la cercanía. Esa cercanía es la que va a proporcionar seguridad y protección en los momentos de amenaza. Y esas figuras de cuidadores cubren lo que el bebé necesita para sobrevivir: comida, descanso, limpieza, hidratación. Según los expertos, el estilo de apego está sentado entre el 1,5 años y 2 años. A esta edad ya se puede describir qué tipo de apego tendrá un niño si se le evalúa. Veremos que existe una técnica para ello realizada por Mary Ainsworth. Gracias al apego, el bebé tendrá unas figuras que le cuidarán cuando nace, y esos padres precisarán tener ese algo para entenderle y calmarlo. Ese algo tiene que ver con la disponibilidad, la cercanía, la gestión emocional y la capacidad empática. Ese algo es magia, es amor, es cariño, es tiempo. Es más de lo que nos podemos imaginar. Es fundamental que las figuras de apego estén disponibles, empaticen y conecten con las necesidades del recién nacido. Los niños nacen profundamente dependientes de sus padres. A medida que se hacen mayores, dejarán esa dependencia para ganar en autonomía. La clave, como bien describe Rafael Guerrero, es llegar a ser autónomo siendo antes dependiente. Un niño se convierte en un adulto autónomo si ha sido muy dependiente de sus cuidadores en la infancia. Los padres, al cubrir esas necesidades, van mostrando el camino hacia la autonomía. Parece contradictorio, pero demostrar acercamiento, compañía y afecto a un niño le ayuda a asentar las bases de la seguridad y la autoestima. Cuando no hemos recibido amor de forma sana durante la niñez, a veces intentamos cubrir o tapar ese vacío con relaciones que no nos convienen cuando nos hacemos mayores. Al no conocer cómo es una relación basada en un amor sano, aceptamos situaciones no recomendables y en ocasiones tóxicas y dañinas. Eso puede desencadenar un gran miedo al fracaso, una baja autoestima e inseguridad a la hora de enfrentarnos a los retos y a la hora de tomar decisiones. Esa inseguridad proviene de una base donde existe una herida afectiva profunda. Un niño que no se siente querido por sus padres crecerá pensando que no es digno de ser amado, y eso le hará mucho daño a la hora de iniciar una relación. Buscará la aprobación de los demás, o por otro lado, tenderá al aislamiento y evitará lugares o trabajos con mucha gente donde no se sienta a gusto. No conectar emocionalmente durante la infancia con las figuras de apego deriva en una baja conexión emocional con el entorno en el futuro. Los padres son las figuras de apego encargadas de transmitir estabilidad emocional a sus pequeños.
Hemisferio derecho y mundo emocional. Durante muchos años y siglos, se pensó que lo que sucedía en el embarazo y en los primeros años de vida no tenía un impacto en la mente y en el cuerpo. No hay memoria. Qué bien que haya sucedido tan pronto. Al tratarse de una época de no comunicación verbal, se creía, de forma errónea, que los recuerdos no existían. La ciencia ha avanzado y los resultados son asombrosos. Hoy en día sabemos que todo lo que sucede en esos 2 primeros años se queda guardado en la memoria emocional, en el lado derecho del cerebro. Soy una gran fan del hemisferio derecho. Me encanta estudiarlo y entenderlo para conectar con las emociones de cada individuo que se cruza en mi camino. Se entienden tantas cosas de las personas cuando investigas cómo ha sido la evolución de esa zona del cerebro. El lado izquierdo es a su vez apasionante, pero más sencillo de captar, y comienza a funcionar a partir del 2.º año de vida. Es el que tiene función analítica, interpreta la información, pero es incapaz de ubicar las cosas en su contexto. Situar las cosas y dar un sentido a lo que sucede es propio del hemisferio derecho. Por eso se le denomina el hemisferio mentalizador. Me encanta cómo lo describe Daniel Goleman, afirmando que es este hemisferio el que penetra las mentes de los demás y habla con ellas como si estuviera conectado con una red wifi neuronal. Qué buen símil para entenderlo. Por eso nos emocionamos cuando vemos a ciertas personas o podemos sentir miedo al encontrarnos con otras. Esas neuronas espejo, ese wifi neuronal, está íntimamente ligado con el hemisferio derecho, que nos permite conectarnos con el mundo emocional de otras personas. La famosa inteligencia emocional, la empatía y conectar con las emociones y sentimientos de otros, en mi opinión, son las claves para triunfar en la vida social, de pareja o en la familia. Es cuando miras a tu hijo a los ojos y te das cuenta de que algo le inquieta, le preocupa o le ha ido mal. Eso es la inteligencia emocional y la empatía, donde se entremezclan las penas, las alegrías, las expresiones de la cara o el tono de voz. La comunicación no verbal es esencial. Se conectan 2 personas, se miran y existe una conexión de hemisferio derecho a hemisferio derecho, de madre a hijo, de marido a mujer, de amiga a amiga. Y tantas otras interacciones donde fluye la emoción y el cariño. ¿Por qué te lo traigo a colación ahora? Esta es una idea importante y necesaria de entender. Durante los primeros 2 años de vida, se asienta el estilo de apego y durante ese tiempo, el hemisferio derecho es el dominante. Daniel Siegel lo denomina sintonizar. La conexión del hemisferio derecho del cuidador con el niño será fundamental para asentar el apego seguro, un desarrollo cognitivo y emocional adecuado. Si no existe esa relación de sintonía, o lo que denominan los expertos un diálogo mentalizador de mente derecha a mente derecha, existirá con probabilidad un apego inseguro. El vínculo entre madre e hijo moldea el hemisferio derecho. Por supuesto, los genes cuentan, pero es el contexto emocional y social el que va puliendo ese lado derecho, como si de una obra maestra se tratara. En el caso específico de madre a bebé, cada vez que se comunican los 2 hemisferios derechos, el cerebro del pequeño va aumentando en tamaño y va generando nuevas conexiones neuronales. Eres madre vitamina cuando conectas con ese hemisferio derecho de tu pequeño. Eres padre vitamina cuando no tienes miedo a mostrar tus emociones y captar las de los miembros de tu familia para generar un mejor ambiente. Eres hijo vitamina cuando escuchas y atiendes los problemas o necesidades de tus hermanos o de tus padres y los compartes y abrazas. El maltrato más dañino y destructivo que puede sufrir un niño es la falta de amor. Sentir mejor que entender. Cuando el niño es pequeño, él es la prioridad. Busca atención y cariño, porque esto le ayuda a calmar el estrés y la angustia que le produce el mundo exterior. El bebé debe notar que los padres están disponibles, emocionalmente hablando, y que conectan con él. Lo impresionante, y lo que la ciencia ya avala,
es que en una buena relación entre los progenitores, en la que no existe la agresividad, la rabia y el tono es cordial, el niño desarrolla equilibrio interior. No es un tema de cabeza, sino de corazón. La interacción de los padres con un hijo en su primera infancia es efectiva. No se trata de entender, sino de sentir. La madre va aprendiendo a leer las necesidades de su pequeño. En un abrazo puede calmarlo, dormirlo y transmitirle paz, regulando su estrés. La figura del padre entra en la vida del pequeño en dos momentos esenciales. El primero es como acompañante, cuidador y persona de apoyo emocional y afectivo de la madre. Cuanto mejor esté, mejor será el nexo que desarrolle con sus hijos. Una parte de la estabilidad de la madre puede verse influida según la actitud que el padre tenga hacia ella. No será lo mismo estar al lado de una pareja cercana, distante, cariñosa, agresiva o poco empática. En segundo lugar, el padre entra como esa persona que realiza juegos, actividades y comparte tiempo con los pequeños. Las familias han cambiado mucho en los últimos años, pero la relación que los padres tengan entre ellos influirá de forma muy importante en el sistema de apego que se implantará en el niño. Uno de los daños más grandes que sufre un niño se produce cuando vive en un entorno familiar donde existe violencia, falta de afecto y agresividad verbal o física. Durante el primer año de vida del bebé, la madre tiene un papel primordial, y es a partir del segundo y tercer año cuando el padre irrumpe en su vida de forma notable. Por supuesto, también la presencia del padre ayuda a moldear el lado derecho del hemisferio. El vínculo del niño es diferente. La madre es esa figura que lo calma, lo tranquiliza y lo alimenta. Mientras que el padre tiene un papel clave en apoyar a la madre y estimular otras facetas en el bebé que va creciendo. Un bebé no atendido. Muchas veces se ha creído erróneamente que desde pequeños hay que dejar a los niños llorar o regularse emocionalmente solos. Ya se les pasará, pensando que esa conducta les hace ser más fuertes e independientes. Esto sucede porque los padres temen criar niños mimados. Saber atender sus necesidades, brindarles cariño, abrazos y besos, nutre el cerebro de los pequeños de experiencias positivas y les ayuda a crecer sanos, felices y equilibrados. Durante esos primeros compases, el llanto es el medio de comunicación que emplean para solicitar ser atendidos por sus padres y cuidadores. El llanto de un niño es consecuencia de un malestar que percibe su cuerpo o su mente. Este tema, el de los bebés, genera una gran controversia. ¿Hay que dejarles llorar? ¿Hay que atenderles siempre? Existen dos teorías importantes. La primera, conocida como método Stivil o Controlled Crying, trata de enseñar a dormir a los niños dejándoles llorar de forma más o menos controlada y pautada. Por otro lado, encontramos la teoría neurobiológica, cada vez más investigada, que consiste en atender el llanto siempre que aparece. Pero las teorías son múltiples. Parece que si el bebé se calma en los brazos, es malo, ya que nos tiene tomada la medida. El llanto, tanto en niños como en adultos, es un grito de ayuda, una llamada que solicita ser aliviada. El malestar puede ser físico, psicológico o entremezclado. Tener hambre, frío, sentirse solo, desprotegido o con ganas de tener a mamá cerca. Pero está ahí y existe. No es manipulación. No olvidemos que un bebé no sabe manipular. Esta acción está vinculada con la corteza prefrontal y el glutamato que actúa en esa zona. Pero estos sistemas nerviosos no se encuentran activos a esta edad tan temprana. Es necesario que el bebé perciba que los padres están cerca cuando él necesita ser cuidado. Hace unos años leí un estudio realizado en Canadá, en la Universidad de Toronto, que me impresionó profundamente, ya que soy una gran aficionada a leer todo aquello que active la secreción de cortisol en el cuerpo. Este en particular me ayudó a entender el comportamiento de los niños pequeños. El estudio se realizó de esta forma. Fue recogida la saliva de los bebés durante una sesión donde sus madres les ignoraban durante 2 minutos. Tras analizarla,
observaron que los niveles de cortisol estaban elevados. Al día siguiente, estos bebés que habían sido ignorados antes de comenzar el estudio ya tenían el cortisol alto. Es decir, ya tenían activado su sistema de alerta previo a sufrir una desatención de su madre. En cambio, los que habían sido atendidos por sus madres no mostraban ese aumento de la hormona del estrés. La repetición de una escena estresante, no hace falta revivirla de nuevo, puede activar el sistema de alerta en el ser humano. El doctor David Haley, quien realizó el estudio, observó que los bebés activaban la respuesta al estrés previo al evento por cómo le habían tratado sus padres con anterioridad, como si de ansiedad anticipatoria se tratara. Las madres, en cambio, al no sentir el llanto de su hijo, no activaban el sistema de alerta. ¿Qué es lo natural y recomendable? Cuando no atendemos el llanto de nuestro hijo, puede ser que al rato, minutos u horas, éste deje de llorar. Incluso puede que se duerma. No es que se haya calmado por sí solo, sino que se ha producido un agotamiento en su sistema adrenal y aparece algo que podríamos denominar agotamiento de cortisol, que le impide seguir solicitando ayuda. Esto en el plano fisiológico. En el emocional, lo que sucede es que el bebé, de cierta manera, acepta que sus padres no acudan, y su mente se resigna a no ser atendido. Son las denominadas técnicas de adiestramiento. En condiciones normales, la madre que escucha el llanto de su hijo produce oxitocina, lo que le lleva a protegerlo, y noradrenalina. Ayuda a enfocarse en atender al pequeño mientras acelera el corazón. Yo alguna noche, tras escuchar llorar a uno de mis hijos, me he dado cuenta de que tengo taquicardia. Esto sucede debido a ese aumento de la noradrenalina. Existe una base neurobiológica y evolutiva que explica la respuesta materna al llanto de los bebés. Sé que aún existen padres y madres que están de acuerdo con aquello que se decía antes de que el llanto ensanchaba los pulmones, pero ni llorar hace que los niños no sean unos malcriados, ni es bueno ni saludable, según las últimas investigaciones. Por tanto, si tu hijo llora, atiéndele y dale cariño. Posiblemente de mayor sea una persona más sana, feliz y mejor. Recuerdo que en el nacimiento de uno de mis hijos me hablaron de un aparato que sabía leer el tipo de llanto de los bebés para recomendar cómo acunarlo o calmarlo. No quería comenzar inmersa en el mundo tecnológico buscando respuestas a algo que mi instinto maternal quizás supiera encontrar. Tras 4 hijos, he descubierto que hay que ir observando y aprendiendo de cada uno. Existen patrones similares, pero cada hijo es un mundo. Los cólicos del mayor, agotadores y difíciles de gestionar, supusieron un reto como madre primeriza. Durante meses escuché lo de: cuando has tenido un bebé intolerante que no se serena de ninguna de las maneras, descubrir que los brazos son una herramienta para calmarlo es maravilloso. Hay que tener clara una idea. Lo que perjudica al bebé no es el llanto en sí, sino el hecho de no ser atendido y consolado. Ese estado crónico de alerta que se genera puede desencadenar a lo largo de la vida una respuesta al estrés demasiado sensible. Esa persona percibirá cuando sea adulta muchos factores que la alterarán en exceso y le harán perder la paz con facilidad. No olvidemos que el bebé nace tras pasar 9 meses en la tripa de su madre, protegido, a encontrarse en un lugar donde existen múltiples estímulos internos y externos que le alteran. Hoy en día, mucha gente se pregunta cuánto tiempo puede dejar llorar a un niño. ¿Segundos? ¿Minutos? No hay respuesta exacta, pero mi opinión es no dejar más de un par de minutos. Entrar, calmar, mecerlo, hacerle cosquillas, ofrecer el pecho, ayudar al pequeño a salir del estado de alerta y desasosiego en el que se encuentra. Si estás desesperado y exhausto y no sabes qué técnicas emplear, te recomiendo que pidas ayuda a algún familiar o amigo cercano que se haga cargo durante un par de horas o alguna noche para recuperar la fuerza necesaria para volver a atender de forma atenta y cuidadosa a tu hijo. Las noches pueden ser agotadoras,
los cólicos desquiciantes, y la irritabilidad y el sueño se van apoderando de la mente y uno no responde como debiera. Si tienes dudas o quieres más información sobre este tema, te sugiero que realices el seminario de Armando Bastida, quien comparte ideas muy interesantes sobre la maternidad y la lactancia. Recuerdo hace unos años una anécdota que me sucedió en un aeropuerto. Yo estaba en la puerta de embarque cuando escuché llorar a un bebé desconsoladamente. Estoy tan acostumbrada a vivir rodeada de niños que un llanto me sobresalta. Sabía que no era mi hijo, pero ese grito me turbó. Al girarme, observé a una madre sentada mirando el móvil, junto a un carrito donde un pequeño de unos 6 meses aproximadamente lloraba sin consuelo. La madre, impasible, no le atendía. Yo no era capaz de entender qué estaba sucediendo y cómo ella no le prestaba atención. Muchos de los que nos encontrábamos allí nos mirábamos sorprendidos. Tras varios minutos que a mí se me hicieron eternos, me acerqué a la mujer. Soy consciente de que en temas de educación a nadie le gusta que le digan u opinen, pero era incapaz de mantenerme impasible. Me acerqué a ella y le pregunté: ¿necesitas ayuda con el bebé? Ya ha comido y le he cambiado el pañal, es capricho, y así se hará fuerte. Me contestó sin levantar los ojos de la pantalla. Un sudor frío recorrió mi espalda. Volví a mirar al pequeño y el aspecto de su llanto, desesperado, era desgarrador. No sabía qué hacer sin que ella se molestara para rogarle que atendiera a su hijo. Observaba a las decenas de personas de la cola contemplando la escena mientras el bebé seguía llorando. Mi hijo lloraba así cuando tuvo una otitis. Se me ocurrió decirle: ¿sabes si tiene fiebre? Por fin conseguí captar su atención. Me miró. Tocó la frente del niño y como acto reflejo el bebé se agarró de la mano de la madre y comenzó a calmarse. No quería soltarla. Está claro que necesitaba tu cercanía ahora mismo, sea lo que le sucede. Tenerte cerca le da paz. Tengo varios hijos. Proseguí. Y dejarles llorar nunca es la solución, y menos cuando son tan pequeños. De mala gana, cogió al bebé en brazos, que dejó de llorar a los pocos segundos. Al volver a la cola, una señora que estaba detrás me dijo: a mí me enseñaron que es bueno dejar llorar a los niños, pero sé que me he equivocado. He sido demasiado fría con ellos y ahora me arrepiento. Yo sufría cuando mi madre me decía que dejara de cogerles tanto. Algo se me rompía dentro. Pero ella tenía una gran influencia y me insistía en que era bueno para mis hijos y para su fortaleza futura. Mis hijos son muy desapegados y muchas veces me cuesta conectar con ellos. Desde que eran pequeños les toqué y achuché poco. La escena que acababa de suceder en la puerta de embarque había removido sus cimientos y una lágrima asomó. Con suma delicadeza, le expliqué cómo funcionaba el cerebro de los pequeños y el cortisol, y le comenté alguna idea para acercarse a sus hijos ahora en la edad adulta. Al terminar, ya sonriendo, me confesó esperanzada: voy a ser abuela en unos meses y quiero usar todo lo nuevo que sé y que he ido leyendo para que mis nietos se sientan queridos y atendidos. Una madre que no reacciona ante el llanto proviene probablemente de recibir una educación fría en la que ella misma fue atendida. Tal vez ha recibido la presión del entorno que transmite que un exceso de cuidado y atención es negativo para el bebé. Si un pequeño solicita ayuda y no es atendido, su mente crecerá de alguna manera, sabiendo que cuando se sienta mal, no merecerá la atención y el cariño de sus cuidadores. Esto puede desencadenar la indefensión aprendida, donde el bebé se da cuenta de que sus padres no acudirán a atenderle por mucho que los llame, así que deja de hacerlo. Fríamente uno puede pensar que así el bebé no molesta y que no recordará estos llantos. Pero este patrón a la larga va calando y probablemente desarrollará un apego inseguro. No olvidemos que el cerebro está creciendo de modo exponencial durante estos años y luego actuará en base a lo que allí tenga. La capacidad de respuesta del cuidador es vital para la supervivencia del bebé.
su desarrollo físico y psicológico, y por si fuera poco, para la continuación de la especie. ¿Proteger demasiado a un niño le hace consentido? Se cree, erróneamente, que demostrar demasiado amor a los niños puede convertirles en adolescentes tiranos. Estas ideas surgen de conceptos antiguos donde la familia era de tipo patriarcado y donde la comunicación padre-hijo era muy pobre. Había conceptos equivocados: respeto y miedo, obediencia y miedo. Por fin estamos avanzando a familias menos autoritarias, pero de cierta manera persiste esa creencia en muchas personas. El cachete, el castigo, el grito, la humillación tienen un impacto fuerte en el cerebro de un niño. Desde el punto de vista educativo, sobreproteger frena el desarrollo de los pequeños. El hecho, por ejemplo, de realizar por ellos sus tareas evita que se conviertan en niños responsables. El cerebro tiene dos lugares a la hora de enfrentarse a un reto o desafío. Cuando surge el miedo, la amígdala se activa y la corteza prefrontal, la que ayuda a encontrar soluciones o desbloquear ese temor, tiene que ir aprendiendo a responder. Si cada vez que un niño siente miedo ante algo, sus padres, profesores o cuidadores le dan la solución, esa corteza prefrontal no responde correctamente y lo que impera es la amígdala activada. Es decir, un niño sobreprotegido siente miedo y puede desarrollar una profunda inseguridad. Ese chico que no sabe tomar decisiones o resolver dudas tendrá, cuando sea adulto, problemas de autoestima. Un niño sobreprotegido tendrá dificultad a la hora de gestionar la frustración en el futuro. Quien no gestiona la frustración tiene enormes problemas para manejar su mundo emocional y carece de herramientas para solucionar lo que le perturba e inquieta. Si eres padre o profesor, pensarás: qué difícil es el límite entre cuidar, sobreproteger o mimar. Hay tantos momentos donde no se sabe cómo actuar. La clave está en demostrar y expresar. Eso no significa negar los límites. Estos deben existir, pero no pueden ser gritos, maltrato físico o psicológico. ¿Cuál es la clave? Tratar con mimo, con delicadeza y cuidado. Llegados a este punto, creo necesario hacer un pequeño matiz, distinguir necesidades de caprichos. Me sirvo de Rafael Guerrero para explicártelo. Las necesidades son esenciales para la supervivencia y para tener una salud física y psicológica sana. Los caprichos son ese plus que nos genera bienestar, placer y gratificación, pero no son necesarios para la supervivencia. Y entonces, ¿qué recomiendo? Abrazar, querer y decir te quiero. A los bebés, cuidarles sin creer en la manipulación. La zona encargada de la manipulación no está activa cuando son bebés. Escuchar y comprender a los hijos. Prestarles atención. Ayudarles a encontrar la solución, pero no darles la solución. Ayudarles cuando no saben, pero cuando empiezan a tener habilidades, dejarles que experimenten. No compensar con regalos o temas materiales un estado de tristeza, es decir, no acostumbrarles a que las emociones negativas se arreglan con algo material. Aceptar y escuchar sus sentimientos y frustraciones, contenerlos, no siempre es fácil, y reconducirlos. Cuidado con emplear el castigo como método educativo para todo. Infunde miedo y el pequeño aprende a obedecer desde el temor y no desde la reflexión. Emplear la empatía, es decir, ponernos en su lugar, comprender sus sentimientos, abrazarlos, desbloquearlos y aceptar sus momentos negativos. Las circunstancias negativas, si están bien conducidas, son grandes oportunidades para crecer y madurar. No significa exponer a los niños a dramas innecesarios, pero si llegan o surgen, incluso como conversación, pueden ser un trampolín para avanzar en el mundo emocional. Lo importante, en cualquier caso, es cubrir las necesidades de los pequeños para que de mayores ganen en autonomía. (12) El maltrato que más perjudica.
genera mucha sensación de miedo o culpa no poder educar a nuestros hijos de forma adecuada. Leemos noticias o libros, vemos tutoriales, escuchamos charlas sobre educación y muchas veces sentimos que lo hacemos de forma defectuosa. En otros casos, somos plenamente conscientes de que nuestros hijos están sufriendo y van a desarrollar un apego inseguro. Pero no tenemos las herramientas para gestionarlo de otra manera. Quiero mandarte un mensaje. Hay esperanza. Hay solución. No haber recibido amor durante la infancia puede generar falta de empatía en la edad adulta. Es como sentir una anestesia emocional, donde uno parece mostrar cierta indiferencia hacia las emociones y sentimientos de otros. Son personas que reprimen y niegan sus emociones. Suelen reprimir y negar los sentimientos por miedo a mostrarse vulnerables. En un apego seguro, como bien explica Daniel Siegel, el niño aprende a conectar y a sintonizar con sus padres. Esa sintonía consiste en que estos perciben los estados internos del pequeño. Cuando los traumas han sido muy dolorosos, se cree que se produce un bloqueo en las fibras del órgano que conecta el hemisferio derecho con el izquierdo, el cuerpo calloso, paralizando la capacidad que tiene el ser humano de sintonizar con sus cuidadores como forma de protección y adaptación. Puede que al leer esto te des cuenta de que eres la consecuencia de un apego insano. Sabes que algunas cosas que te suceden, los miedos, los comportamientos negativos que te perjudican, son fruto de haber tenido un apego difícil con tus progenitores. Una infancia traumática, donde existe un vacío afectivo, se traduce en comportamientos en la edad adulta que traten de compensar el vacío emocional. Existen muchos ejemplos de famosos y personajes históricos que han sufrido infancias traumáticas, y esto ha tenido efectos terribles. Se me ocurre el caso de Walt Disney. El productor sufrió el fallecimiento de su madre de forma traumática. Él regaló a sus padres, en pleno éxito profesional, una casa, y una avería en el horno acabó con la vida de su madre, algo que le marcó profundamente. En más de 30 títulos de Disney, los padres, el padre o la madre, no aparecen o desaparecen de forma traumática de la vida de los personajes de la película. Blancanieves, La Bella y la Bestia, Pinocho, Bambi, La Cenicienta, El Libro de la Selva, Peter Pan, La Sirenita, Aladín, El Jorobado de Notre Dame, Pocahontas, Buscando a Nemo, Ratatouille, Lilo y Stitch, Frozen, entre otros. El caso de Charles Dickens, uno de los escritores británicos más reconocidos, sufrió un trauma a la edad de 12 años cuando su padre fue enviado a la cárcel por deudas. Dickens pasó de una vida relativamente holgada a vivir en condiciones deplorables, trabajando en una fábrica de betún, donde escuchaba las ratas a diario. Ser pobre lo marcó profundamente, y prueba de ello se detecta en las páginas de sus novelas. Toda su familia estuvo en prisión menos su hermana. El tiempo que trabajó en la fábrica significó una humillación para él. Esas heridas marcarían sus novelas, desde el célebre Oliver Twist hasta La pequeña Dorrit, donde narra infancias terriblemente duras. Él se proyectaba en muchas de esas historias donde el abandono y la tristeza están muy presentes. Hoy en día, en pleno siglo XXI, abundan personajes famosos, cantantes, actores, influencers, que reconocen haber sufrido traumas en su juventud. Muchos han necesitado vías de escape para sanar esos vacíos afectivos, como las drogas, el sexo o el dinero. Una buena noticia: estas heridas se pueden sanar, con delicadeza y cuidado, pero se logra. De la adolescencia a la edad adulta. Muchos de los traumas de la infancia comienzan a mostrar sus efectos adversos en la adolescencia. Esta es una etapa apasionante, pero marcada por una búsqueda de independencia y de encontrar un lugar en el mundo. La adolescencia es, de cierta manera, el resultado de cómo nos han ido educando, queriendo y enseñando en la niñez. Si mientras éramos pequeños se nos privó de afecto, cariño y empatía,
será más difícil gestionar las emociones y la búsqueda de sensaciones intensas, en ocasiones completamente dañinas, aparecerá. Esta etapa puede no ser un momento tan conflictivo si las figuras de apego que acompañan al joven son sanas y demuestran cariño a la vez que límites claros. Es época de crecimiento y de lucha interior. Un buen pilar emocional ayudará a atravesar este periodo de la mejor manera. Tras esos adolescentes agresivos, rabiosos o impulsivos, existe en muchas ocasiones una infancia en la que no se les ha enseñado a querer de forma sana, a expresarse y a sentirse apreciados. Esa rabia, ese comportamiento a veces destructivo, proviene de una baja autoestima, de una gran frustración personal y de una enorme vulnerabilidad emocional, que a su vez puede derivar en un trastorno de la personalidad, un cuadro de ansiedad generalizado, una tendencia marcada a la depresión, una incesante búsqueda de emociones intensas, la adicción a algunas sustancias, o incluso dificultad a la hora de encontrar o mantener pareja. Los niños que han sufrido maltrato han sido enseñados de cierta manera que el amor coexiste con el abuso. Esto marca la percepción que tendrán del amor en la edad adulta. Crecen convencidos de que aquellos que les querían a la vez les lastimaban y normalizan que quien te ama puede herirte. Pero cuando surgen figuras de apego buenas durante esta fase, hombre o mujer, un amigo, un tutor, un monitor, un tío, la vida de esos jóvenes vulnerables puede verse fortalecida. Nunca es tarde para encontrar una persona vitamina que sane las heridas que arrastramos. La Strange Situation. De los 3 investigadores que cité en el primer capítulo de este apartado, me faltaba hablarte de los estudios de la doctora Mary Ainsworth. Esta psicóloga americana trabajó en Londres en un proyecto dirigido por Bowlby en la clínica Tavistock, y ella fue quien continuó con sus estudios sobre el apego. Observó los efectos que se producen en el cerebro y en el organismo en el momento de la separación de la madre con su hijo y las consecuencias que esto tiene en el desarrollo de la personalidad de los niños. Gracias a sus estudios sobre madres e hijos en Kampala, Uganda, y posteriormente basándose en una serie de exámenes sobre cómo interaccionan madre e hijo realizados a través de un procedimiento de laboratorio denominado situación extraña, Strange Situation, estableció 3 patrones principales de apego. Su experimento sobre la infancia y la mente siempre me ha parecido fascinante. A través de esta investigación, quiso demostrar la teoría del apego de forma empírica. Lo recomiendo a todos los padres para entender esta hipótesis y poder establecer el estilo de apego de los niños a partir del año de vida. En el estudio fueron examinados unos 100 niños de entre 1 año y año y medio. El análisis consistió en 8 fases, de unos 3 minutos cada una, pudiendo ser más breves si el pequeño se sentía angustiado o no lo soportaba. Entro a detallarlas. 1. La madre entra con su hijo en una sala donde hay juguetes. 2. El bebé explora la sala y se acerca a los juguetes. 3. Una persona desconocida entra en la habitación. Durante los primeros instantes, la madre y el extraño no hablan entre ellos. Al minuto comienzan a charlar y al poco tiempo el desconocido intenta acercarse al pequeño. 4. La madre se marcha dejando al niño con el desconocido en la habitación. Es la primera situación de separación. Se observa la reacción del niño al quedarse sin su madre. 5. La madre vuelve a la sala e intenta calmar al bebé si éste lo precisa. La persona desconocida se marcha de la sala. 6. La madre se marcha y deja al bebé solo. 7. Al poco vuelve el extraño para intentar conectar con el bebé. 8. Vuelve la madre y el extraño se marcha de la sala. Lo que Mary Ainsworth buscaba analizar mediante esta técnica era cómo es la búsqueda de cercanía y de contacto del bebé con su madre, es decir, cómo interaccionan. La facilidad o dificultad que tiene la madre a la hora de calmar a su hijo. ¿Cuánto tiempo y qué facilidad tiene el niño para volver a jugar tras ser calmado por la madre?
¿Qué sucede tras la separación con la figura cuidadora y con la presencia de un individuo extraño? Tras estudiar estas variables, describió 3 diferentes estilos de apego. Seguro. Niños con conductas de exploración activa que se disgustan ante la separación de su madre, pero que cuando ésta vuelve, tienen una respuesta positiva y se consuelan con facilidad. Evitativo. Niños que presentan conductas de distanciamiento. No lloran al separarse del progenitor. Suelen concentrarse en los juguetes y evitan el contacto cercano. En estos pequeños existe una desconexión de su mundo emocional y parece no importarles que su madre se aleje. Ambivalente. Niños que reaccionan fuertemente a la separación. Presentan conductas ansiosas y de protesta, como llorar y aferrarse. Suelen mostrar rabia, no se calman con facilidad y no retoman la exploración. Al observar los resultados, muchos pensaron erróneamente que los niños más fuertes eran aquellos que no se inmutaban al salir su madre de la escena. Esos eran los que resistían mejor la separación y la irrupción de otra persona en la escena. De ahí surgieron muchas teorías sobre cómo educar y la disciplina en los niños. Años más tarde, unos estudios rompedores esclarecían este asunto. Esos niños de apego evitativo, los que no se inmutaban y no parecían sufrir, fueron analizados de forma más profunda. Hay evidencias de que el sistema nervioso se alteraba y se observó que mostraban taquicardia, cambios en electromiograma y su organismo estaba en tensión. De hecho, presentaban niveles elevados de cortisol en sangre. Esos niños se transformaban en la edad adulta en sujetos con gran probabilidad de somatizar y de sufrir ansiedad. La clase de apego que un niño desarrolla en su infancia es fundamental en la manera en la que gestionará sus emociones, los conflictos, los afectos y las emociones. Tipos de apego inseguro. Existen 2 tipos de apego: el seguro, o vitamina como a mí me gusta llamarlo, te hablaré de él luego más detenidamente, y el inseguro. Voy a tratar ahora sobre este último. Cuando un sujeto posee un apego inseguro, este se convierte en un factor de riesgo para desarrollar en el futuro un trastorno emocional o psicológico. Un factor de riesgo se puede entender como el tema del tabaco y su relación con las enfermedades pulmonares o el cáncer. No toda persona que fuma acaba con una patología respiratoria severa, pero sabemos que es un gran peligro para que se desarrolle. Mucha gente que sufre un apego inseguro no sabe cómo expresarlo ni con quién compartirlo. En ocasiones, leer sobre ello, acudir a grupos de terapia, ver películas donde uno se siente identificado, ayuda. En la vida se aprende observando a los demás y escuchando sus vivencias. La mente se educa conectando con otras personas que han pasado por historias parecidas o encontrando un terapeuta que acompañe sin juzgar. Que ese apego acabe en un trastorno severo depende de una seriedad de variables que me parece interesante puntualizar. El caso de los hermanos López. Jorge, de 30 años, es el mayor de una familia de 4 hermanos. Está casado y tiene una niña de 2. Solicita cita para sus 3 hermanos más jóvenes que él: Cristina, de 28, Clara, de 25 y Ricardo, de 20. Sus padres se separaron hace 10 años. La madre era alcohólica y el padre ocultó durante mucho tiempo el comportamiento de ella, hasta que la convivencia resultó imposible y la separación fue inevitable. Los 4 hijos se fueron a vivir con el padre, pero a los pocos meses le fue diagnosticado un cáncer terminal y fallecía al año, dejando a los hijos a cargo de la madre y los abuelos maternos, que ya eran muy mayores. Pocos meses después, fue la madre la que murió de cirrosis hepática. Jorge estaba terminando los estudios y decidió comenzar a trabajar mientras ejercía de padre y de madre, cuidando a sus hermanos pequeños. Por entonces tenía novia y al cabo de 2 años se casaron y se llevaron a los 3 a vivir con ellos. Jorge es exigente consigo mismo, no se permite un fallo y tiene un grado elevado de responsabilidad como hermano mayor. Ha vivido en primera persona el drama de sus padres y tiene una relación paternalista con todas las personas de su entorno, incluida su mujer.
Le cuesta expresar sus emociones y en alguna ocasión ha padecido crisis de pánico. Cristina estuvo interna en un colegio durante 2 años, a los 12, cuando la situación familiar era dura y complicada, y allí tuvo la suerte de encontrarse con una profesora que acabó convirtiéndose para ella en una segunda madre. Estaba separada y tenía 2 hijas, una de su edad, y durante largos periodos de tiempo, Cristina pasaba épocas en su casa, donde se sentía feliz, segura y querida. Mantenía una relación cordial con su padre, pero tanto este como su hermano Jorge eran poco cariñosos, y en la actualidad tiene problemas para entablar relaciones sanas con los hombres. Yo creo que no me voy a casar, afirma segura. Clara es la tercera. Fue diagnosticada de diabetes de pequeña y tiene PAS, personalidad altamente sensible. Sufre enormemente ante los conflictos, los problemas, la frustración y mantiene relaciones de dependencia con la gente de su entorno. No se ha sabido adaptar bien en la universidad y ha comenzado de becaria en una empresa. Estoy triste casi todo el día. Creo que esta vida no vale la pena. Y me cuesta encontrar gente que no me haga daño. Reconoce. Ricardo, el pequeño, era el ojo derecho de su madre, y cuando falleció, él tenía 12 años. Durante la infancia se le minimizaba lo que sucedía y su madre disimulaba con él. Su padre, durante los últimos meses de vida, le trató con especial cariño. Recibió afecto de ambos a pesar de las circunstancias, y tanto los abuelos como sus hermanos mayores siempre cuidaron de él. Ricardo es un chico alegre, risueño, atractivo, y habla de sus historias amorosas. Siempre me he sentido muy querido por la gente que me ha cuidado o con la que me ha tocado vivir. Soy afortunado porque a mi lado he tenido a personas muy auténticas, me dice. Curiosamente, siendo el más pequeño, no parece haberle alcanzado el drama tan de cerca. Los 4 hermanos poseen una historia familiar, pero a cada uno le ha afectado de forma diferente según el momento de su infancia, cuando los hechos sucedieron, de su personalidad y de la interacción individual de los padres hacia ellos. Todos conocemos familias donde los hijos han sido educados de modo similar y cada uno parece de su padre y de su madre, como se dice comúnmente. Entender la personalidad de un hijo es fundamental para comprender el impacto que tiene el tipo de apego de cada uno. Hay traumas, surgen heridas profundas, pero ¿de qué depende que un apego traumático se convierta en un trastorno más grave en la edad adulta? Depende de una serie de factores. La edad a la que sucedieron las situaciones difíciles o los traumas. No es lo mismo si pasan de recién nacido a los 5 años o en la adolescencia. Cada etapa tiene sus momentos y el impacto es distinto. Si había alguna otra figura que pudiera aportar afecto y seguridad en el entorno, minimizando el daño. La duración del trauma. La personalidad de base del niño. En una familia de varios hermanos o incluso gemelos que atraviesan la misma situación conflictiva, la respuesta puede ser distinta. De hecho, suele serlo, porque cada uno viene con un temperamento y una resiliencia diferente. La resiliencia, como bien explica Boris Cyrulnik, es ser capaces de iniciar un nuevo camino tras sufrir un trauma. Tras padecer una adversidad, remonta y vuelve a comenzar. La persona resiliente tiene unos pilares en su personalidad que le ayudarán a que, a pesar de los momentos duros que la vida pueda traer, siga adelante. Muchos de esos pilares se forjan en la infancia. La seguridad que le transmiten sus padres, un entorno sano y no agresivo, la capacidad de sentirse apoyado en momentos difíciles, etc. Si un niño vive una situación donde existe el conflicto constante entre los padres y donde no se siente querido y seguro, desarrollará una personalidad mucho más vulnerable para el futuro. Según el temperamento de cada hijo, la interacción con los cuidadores debe ser lo más sana posible para ayudarle a sacar su máximo potencial. Cada historia es un mundo, y la biografía de los padres está llena de vaivenes que afectan al equilibrio de los hijos en muchos momentos. Si unos padres consiguen inculcarles un apego seguro, este será como una vacuna que le proteja para no desmoronarse en el futuro.
En cambio, aquellos con apego inseguro pueden derrumbarse ante acontecimientos de toda índole: la pérdida de un trabajo, el suspenso de un hijo, un diagnóstico médico o un conflicto con amigos. Cuando alguien viene herido, todo se transforma en factor de estrés. Aquí radica la diferencia con los que tienen un apego seguro, que suelen saber cómo enfrentarse a lo que va sucediendo en su día a día de la mejor manera. Este tipo de apego inseguro se puede subdividir a su vez en 1. Ansioso ambivalente. Sucede en un 10% de los tipos de apego. Se da cuando un niño tiene una necesidad y el cuidador reacciona de forma exagerada. Suele darse con padres muy emocionales y ansiosos. Son bebés que responden con gran angustia a la separación de su madre o de sus figuras de apego. Se entremezclan comportamientos de apego seguro con otros de protesta o resistencia. La clave de este tipo de apego inseguro está en la inconsistencia de los padres, es decir, presentan una actitud contradictoria y errática. El niño no sabe qué esperar y no tiene confianza en que sus padres sean capaces de responder a sus demandas. Si lo analizamos con la Strange Situation de Mary Ainsworth, estos son aquellos que exploran el ambiente de forma poco relajada, alejándose de su figura de apego y vigilando constantemente que ésta no les abandone. En el caso de la investigación, los niños seguían angustiados cuando la madre volvía a la habitación. Lo que observó Ainsworth es que esas madres tenían una gestión emocional inestable, es decir, en algunas ocasiones respondían a las llamadas de su hijo con cercanía y cariño, y en otras con indiferencia o gran angustia. Mary Ainsworth se percató de que los pequeños con perfil inseguro o ansioso no querían separarse de su madre y sufrían mucho al alejarse de ella. Cuando se marchaba, gritaban y lloraban hasta el punto de enfadarse. Lo curioso es que cuando volvía a su madre, seguían angustiados y algunos arqueaban la espalda como manteniendo cierta distancia. ¿La razón? Se activaba en ellos un temor a volver a ser abandonados por ella y, de cierta manera, se resistían a ser calmados. Esto puede darse, por ejemplo, en familias donde uno de los padres abandona el hogar o donde la relación es de ida y vuelta. En las separaciones o divorcios, momento de enorme vulnerabilidad para los hijos, hay que cuidar de forma especial cómo se transmite a los hijos la razón de la ruptura y cómo se realiza el contacto con el padre, madre que se marcha. Ser claros, no culpar a ninguno, generar un ambiente seguro y aportar serenidad a pesar de ese momento de enorme dolor, previene de dañar el apego seguro que pueda existir. De igual modo, si los padres vuelven tras una época de crisis, esto puede convertirse en una alegría para los niños, pero también en una situación de temor por la posibilidad de que vuelvan a separarse. Se reactiva el miedo al abandono. Esto no significa que todo hijo de padres separados vaya a desarrollar este estilo de apego, solo que una mala gestión del tema puede incrementar las posibilidades de hacerlo. Conozco muchos hijos de padres separados con un apego seguro, pero sabemos que es un factor de riesgo para desarrollarlo si la separación no se gestiona de forma adecuada. En resumen, lo que aquí sucede es que los padres o cuidadores no saben gestionar su propio mundo emocional, y esto influye en los niños. Cómo gestionan las rabietas de los niños, los desafíos, las crisis de crecimiento o la incertidumbre, les ocasiona un tumulto de emociones interiores que no saben canalizar. Suelen ser padres inestables y cambiantes, y para sus hijos se convierten en seres impredecibles. Pasan de ser cuidadores ansiosos a cuidadores indiferentes o a cuidadores amorosos. Los niños que se encuentran en ese entorno de ambivalencia emocional nacen sin saber si ante un problema recibirán cariño o indiferencia por parte de sus padres. Esto en la edad adulta les lleva a un estado de alerta, falta de confianza y de inseguridad en sus relaciones. Serán personas con mucha ansiedad a la hora de elegir pareja y relacionarse con otros. Esto puede notarse en la necesidad de llamar la atención del otro, y si no lo consiguen, generarán comportamientos inestables, celos, miedo al abandono, comunicación agresiva y vías de escape destructivas.
podrían definirse con el concepto ni contigo ni sin ti. Como sucedía de pequeños, cuando crecen permanece el miedo al rechazo. Los adultos con este tipo de apego sienten con frecuencia miedo a que su pareja no les quiera y temen ser abandonados. Esto lleva a que se obsesionen con los fallos de la relación, viendo fantasmas donde no existen. Los niños que han sufrido un apego inseguro ansioso pueden desarrollar un trastorno de personalidad en el día de mañana. Los dos más frecuentes son el trastorno por dependencia y el trastorno límite de personalidad, TLP. El 92% de las personas que sufren TLP presenta apego inseguro ambivalente. El trastorno límite de personalidad conlleva unos rasgos de personalidad donde prevalecen la inestabilidad emocional, la búsqueda de sensaciones intensas y el sentimiento de vacío, con gran problema en las relaciones humanas. Las características del apego ansioso ambivalente son necesidad de aprobación, miedo al rechazo, dependencia en las relaciones. El caso de Fernanda. Fernanda tiene una crisis de pareja donde reconoce que ella es el problema. Soy muy celosa, afirma. Sufro mucho con mi novio Álvaro. No sé qué me pasa. Estoy todos los días en alerta pensando que me va a dejar. Le pregunto constantemente cuánto me quiere y si en algún momento me va a abandonar. Soy muy controladora y creo que se está hartando de mí. Indago sobre su infancia. Recuerda que sus padres se llevaban mal, pero que ella era feliz. Viajaba con ellos, participaban en juegos familiares, pero las broncas entre los dos eran frecuentes, y entonces nadie le prestaba atención. Era como si yo no existiese en casa, asegura. Sabía que sus padres la cuidaban si estaban bien entre ellos, pero en sus conflictos era ignorada. Fernanda es insegura y tiene la autoestima baja. Necesita saber qué importa a los cercanos y busca llamar la atención cuando se siente sola o poco atendida. Lo que le sucede a Fernanda es que su mente no distingue bien las situaciones. Tiende a maximizar y exagerar las reacciones y comportamientos de otros. En su infancia, ella no quería que sus padres dejaran de quererla, pero siempre vivió con el miedo de que la ignoraran. Cuando todo iba bien y la trataban con amor, se le pasaba el miedo. Nunca había sido consciente de que arrastraba un apego inseguro, ansioso, y repetía patrones con Álvaro. Tras haber trabajado su biografía, sus heridas y su gestión emocional, avanza cada vez más en su camino hacia un apego más sano con su marido e hijos. 2. Evitativo. Aquí lo que sucede es que la madre desatiende de forma reiterada las necesidades del bebé, impidiendo que se desarrolle de manera sana el sentimiento de confianza. Le deja llorar y no responde a sus llamadas de necesidad y cuidado. Si percibe que su hijo es excesivamente sensible, vulnerable o débil, puede rechazarlo, ya que no se siente orgullosa de él. Como ya he explicado, estos padres suelen provenir de una educación donde se les ha inculcado que dejar llorar al niño o ignorar sus necesidades favorece su autonomía y desarrollo. También puede tratarse de padres poco afectivos, excesivamente exigentes, emocionalmente poco preparados o con problemas para gestionar sus emociones. Estos niños han asumido que no pueden contar con sus cuidadores, pues no reciben el apoyo que necesitan y aprenden a vivir sintiéndose poco queridos y valorados. Los padres no están disponibles cuando se les precisa. Si es un niño que recibe castigos por llorar, quejarse o pedir ayuda, aprenderá a reprimir sus sentimientos para poder estar cerca de sus padres sin ser rechazado. Esa es la razón por la que se vuelven independientes y se valen por sí mismos desde pequeños. Sienten que no necesitan de nadie y que el hecho de abrirse o pedir ayuda les hace vulnerables. En el perfil evitativo, el niño minimiza lo que le sucede. En el perfil ansioso ambivalente, maximiza cualquier cosa para recibir la atención de sus padres. Se cree que un 20% de la población presenta este estilo de apego. Estos adultos
han aprendido que mostrar sus necesidades o sentimientos a los demás no tiene una repercusión o respuesta positiva del entorno más cercano. Crecen pensando que sus emociones y sentimientos no son importantes para las personas más próximas y por tanto reprimen y anulan mucho de lo que sienten. Prefieren no depender emocionalmente de nadie. Un signo con el que se puede reconocer a estas personas, incluso desde joven, es que parecen pequeños señores. Muestran una imagen de independencia y madurez. Esa frialdad emocional a veces se traduce en personas que tratan con aires de superioridad a otros, con cierta soberbia, cinismo o dureza. Estas personas presentan dificultad para establecer vínculos sanos con los demás y sufren profundamente por ello. Desde fuera dan una impresión de personas fuertes e independientes, pero muchas veces se trata de una coraza, detrás de la cual existe una profunda inseguridad. Este apego no deja de ser un mecanismo de protección para no sufrir más. Suelen tener problemas a la hora de gestionar sus emociones o expresarlas. Suelen ser alexitímicas, personas con dificultad para hablar o compartir su mundo emocional. Por tanto, cuando alguien se aproxima o intenta entablar una relación más íntima, no saben gestionarlo y sufren por ello. Les cuesta mostrar realmente cómo son y prefieren controlar lo que expresan, usando más la cabeza que el corazón. Tratan a veces al otro como en un manual y no como les dictan los sentimientos. En el experimento de Mary Ainsworth, la clave estaba en que estos niños se mostraban indiferentes cuando su madre se alejaba de la habitación y no expresaban alegría a la vuelta de ella. Incluso evitaban la cercanía con sus padres, pero siempre sin mostrar emoción. Lo importante es saber que internamente sí estaban somatizando. Conducción térmica, taquicardia y niveles de cortisol elevados en los momentos donde se alejaban sus padres. Así, las características del apego evitativo son: incapacidad de expresar sentimientos y emociones, incapacidad para ponerse en el lugar de otros, dificultad a la hora de mantener relaciones de confianza con personas de su entorno, pareja, familia, trabajo. Transmiten sensación de independencia y suelen sentirse orgullosos de ser así. Esa independencia es la consecuencia en muchas ocasiones de una gran inseguridad y baja autoestima. Evitan situaciones afectivas o de gran carga emocional. Subyace cierto miedo a ser dejados o abandonados. El caso de Raquel. Raquel lleva saliendo con Gustavo varios meses, pero tienen discusiones y conflictos constantes. La quiero muchísimo, asegura Gustavo. Es una persona excepcional, pero le cuesta comunicarse conmigo. Gustavo tiene un apego seguro. Ha recibido un cariño sano por parte de sus padres desde su infancia y detecta que algo sucede dentro de su pareja. Raquel es una mujer distante y fría en el contacto. Al pedirle que me hable de la relación con Gustavo, me doy cuenta de que no sabe expresarse en el plano emocional. Mi madre es alemana y mi padre español. Cuenta cuando indago sobre su biografía. En mi casa nunca ha estado bien visto expresar cualquier sentimiento y emoción. Los dos son profundamente exigentes y yo no recuerdo haberme desahogado con mis padres nunca. Siempre tuvimos que sacar las mejores notas. En mi familia se habla de política, economía, historia o literatura, pero jamás de un tema sentimental. No nos abrazamos ni nos decimos te quiero. Expresar sentimientos es de blandos y vulnerables. Yo siempre respondo con la cabeza. Las decisiones de mi vida son racionales, porque si usas los sentimientos, seguro que te equivocas. Raquel es inteligente y se va dando cuenta, a medida que pasan las sesiones, de lo que significa un apego evitativo. Le doy a leer algún libro especializado y a los pocos días me manda un mensaje. Ayúdame, quiero cambiar y sanar mi apego. Hemos ido desmontando patrones aprendidos que le hacen sufrir. Ella ha ido quitando capas y practicando con el corazón. Ha aprendido a expresar cariño, físico y verbal.
Su relación con Gustavo ha mejorado muchísimo, y ambos lo saben. He apostado por ellos como pareja para el futuro. Al estar los dos en terapia individual, la evolución ha sido muy favorable. El caso de Héctor. Héctor es alto, serio y distante. Se dedica al mundo docente y noto que en consulta le cuesta relajarse y no se encuentra cómodo. Mi mujer me quiere dejar. Dice que soy un témpano de hielo. Me responde al preguntarle qué le ocurre. Héctor es hijo de padres separados. Su madre les abandonó cuando era pequeño y se marchó con otro hombre, con el que fundó una nueva familia. Vivió durante un par de años con su padre, pero este cayó en una profunda depresión y decidió marcharse a casa de los abuelos, quienes podrían atenderle y cuidarle. Me habla de su madre desde la rabia y el rechazo. Me abandonó. Se marchó. Y solo me llama por mi cumpleaños. Creo que la odio. Los abuelos eran personas muy frías, muy conservadoras y poco expresivas. Nadie me enseñó a hablar de emociones. Nunca me sentí especialmente querido por las personas cercanas a mí. Se refugió en los estudios. Era un alumno brillante y sacaba notas excelentes. He estudiado 3 carreras y realizado 2 tesis doctorales. Doy clases en varios grados y soy profesor de una escuela en Inglaterra a la que acudo 2 veces al mes. Héctor únicamente se relaja hablando de temas intelectuales o profesionales. En cuanto giro la conversación hacia la relación con su mujer, me dice: nos conocimos en la universidad, en Reino Unido. Ella era profesora de otro departamento. Tuvimos que realizar una investigación conjunta y al poco comenzamos a salir. Es una mujer inteligente, pero en mi opinión, demasiado sentimental. Cuando me cito con ella, me encuentro con una chica extrovertida, pasional y muy lista. Me enamoré de la cabeza de Héctor. No he conocido a nadie que razone igual. Nos casamos a los pocos meses de conocernos, pero hoy, y más durante la pandemia, la convivencia se ha hecho insoportable. Es cero cariñoso y empático. Resulta imposible hablar de emociones con él. Es profundamente hermético. Me he hartado. No puedo más. El caso de Héctor es complicado. Hay heridas en la infancia severas. El abandono de su madre, la depresión de su padre y la frialdad de los abuelos. Nunca tuvo un apego sano y seguro de pequeño, y jamás sintió que sus emociones importaran a otros. Lleva varios meses en terapia. Está siendo una labor lenta, ya que hay mucho que desbloquear y sanar, pero va entendiendo y aceptando el plano afectivo de la vida, y su mujer nota poco a poco los progresos que van sucediendo dentro de él. Tanto con Raquel como con Héctor he trabajado intensamente en convertir el apego evitativo en uno más seguro. He empleado la técnica del EMDR para desbloquear escenas o momentos de la infancia donde existía el vacío a la hora de precisar cariño o atención. Por otro lado, ayudarles a entender y comprender su historia afectiva va sanando poco a poco esas heridas y generándose un punto de inflexión. Las pautas de conducta ayudan, es decir, pequeñas herramientas que ejercitan la inteligencia emocional para expresar emociones, enfrentarse al conflicto y gestionar el mundo sentimental de la mejor manera. Un tratamiento útil en los pacientes con estilo de apego inseguro consiste en unirse o conectar con personas, amigos, grupos, pareja, con un estilo de apego seguro. Los 2 pilares del apego son la autonomía y el vínculo. Tiene que existir un buen equilibrio entre ambos. En el apego ansioso ambivalente predomina más el vínculo. En el evitativo existe más el componente de la autonomía. 3. Desorganizado. Aquí nos encontramos con una mezcla entre el estilo de ansioso ambivalente y el evitativo. El niño tiene comportamientos contradictorios, con tendencia a las conductas explosivas y con grandes dificultades para entenderse con su cuidador. También se atribuye este tipo de apego a que, ante las señales emitidas por el bebé, el cuidador ofrece respuestas desproporcionadas,
Los pequeños crecen sin saber qué esperar de aquellos que les cuidaban en el entorno. Al llegar a la edad adulta, puede repetir patrones que vieron en su infancia y pasar de la agresividad a ser encantadores o manipuladores. Son personas con un alto grado de frustración e ira que no se sienten queridas y normalmente rechazan las relaciones, aunque en el fondo es lo que más desean. Ellos mismos reconocen que no entienden lo que sucede en su interior. En muchas ocasiones pueden reconocer que están perdidos, desorientados o vacíos. Estas personas crecen sin modelos de identidad. Son individuos sin criterios de ningún tipo a la hora de entablar o mantener relaciones. En ocasiones tienen problemas de impulsividad y en ocasiones requieren tratamiento farmacológico para paliar los altibajos y momentos de rabia y frustración. Las características del apego desorganizado son baja autoestima, problemas de déficit de atención e hiperactividad, TDAH, agresividad, trastornos psiquiátricos más o menos graves, ansiedad, depresión, problemas de drogas, cuadros psicóticos, problemas a la hora de gestionar las emociones, búsqueda de llamada de atención, a veces con comportamientos antisociales. La personalidad antisocial ha sido ampliamente estudiada en los últimos años. Una investigación reciente realizada con gemelos por Alexandra Bird de la Universidad Estatal de Michigan demuestra que tanto la educación basada en la agresividad física como aquella donde existe un componente autoritario y duro fomentan un comportamiento antisocial en esos niños cuando se hacen mayores. El caso de Roberto. Roberto padece ataques de ansiedad frecuentes. Ha realizado múltiples terapias e incluso estuvo ingresado en un hospital por adicción grave a las drogas. Tuvo una infancia traumática. Cuenta: mi padre dejó embarazada a mi madre, pero él ya tenía hijos de varias mujeres distintas. Soy su quinto hijo. Siempre ha llevado una vida muy desordenada. Mi madre era de origen humilde, muy guapa, y mi padre se encaprichó de ella en una feria del pueblo. Cuando se enteró de que estaba embarazada, la abandonó. Ella trabajaba de camarera en una discoteca y muchas veces llegaba tarde o no llegaba, y esas noches me quedaba con una vecina. Cuando cumplí 7 años, mi padre quiso conocerme, y como tenía más dinero, mi madre aceptó que pasara algunos días con él. Fue un infierno. Yo era pequeño, pero recuerdo que cada día había mujeres diferentes en la casa. A los 12 años, una noche, me quedé solo esperando a que llegara. Me llamó. Esto es algo que no he olvidado nunca. Me puso al teléfono con una mujer que me dijo: esta noche tu padre se queda conmigo. Sentí un vacío terrible. En el barrio donde me crié, un grupo de chicos me aceptaron y me hicieron sentir importante. Pero las drogas estaban muy presentes y comencé a consumir cocaína. Roberto lo narra sin gran emoción. Las chicas y las drogas han sido sus vías de escape. Es consciente de que gusta físicamente a las mujeres, pero es incapaz de ser fiel y de tratarlas bien. Le han despedido de 2 trabajos porque tiene mala relación con los compañeros. Trabajar con él supone un reto. Por un lado, ayudarle con los ataques de ansiedad constantes, a la vez que va dejando el consumo de drogas. Lo difícil es desarticular su sistema de apego tan dañino e inseguro. Cree que nunca ha conocido a alguien que fuera una buena influencia. La clave de la recuperación ha sido encontrar un grupo con el que encajar y realizar actividades deportivas, viajes y tocar un instrumento. Sentirse parte de un grupo sano, con gente buena y que le acepta, le ha ayudado a encontrarse mejor. De momento no está preparado para tener pareja, al menos hasta que lleve una vida más ordenada. Los padres o cuidadores tóxicos provocan en el niño un dolor terrible. Estará en cierto modo rodeado de una malla donde se quedará activado a lo largo de la vida su sistema de alerta, cortisol. Sus vías de escape serán consumo de drogas, problemas con la sexualidad,
y trastornos de ansiedad severos, pudiendo aparecer otros trastornos psicóticos, incluso esquizofrenia, y cuadros disociativos. Es fundamental la presencia de un terapeuta capaz de comunicarse de forma firme, directa y con delicadeza. En ocasiones he tenido pacientes de este perfil y he realizado una labor conjunta con mi padre. Entre ambos aportamos una mezcla que estabiliza al paciente y decidimos qué aspectos trata con cada uno. En pacientes con apego desorganizado existe una gran probabilidad de que no acudan regularmente a las consultas, que las sesiones sean diferentes y dependientes de las circunstancias. Muchas veces hay que gestionar conflictos graves que van surgiendo, y la evolución es muy variable. Uno de los objetivos de la terapia es mostrarles patrones. Hay que enseñarles moldes de cercanía, evitando las disrupciones o crisis y aprendiendo a verlas venir para minimizar el daño. En conclusión, estamos marcados por la forma en la que nos criaron, amaron y educaron cuando éramos pequeños.